noches para todos. Bueno, el tema del que decidí hablar hoy, cuando Perla me comentó que la idea era hablar de la orquesta de Alfredo Gobi, que es una orquesta excepcional y podríamos decir injustamente ignorada, fuera del ámbito del tango, ¿no? Porque no es un músico, un compositor tan conocido fuera del mundo del tango. Empecé a buscar los tangos cantados que la orquesta de Gobi interpretara, y entre ellos salió un tango muy interesante que se llama Salto Mortal, y entonces me pareció que daba pie para hablar de un estilo de tango, digamos, que se empezó a gestar a partir de los años 20 y 30, que es un tango que podemos llamar melodramático o tango golpe bajero, ¿no? O sea, tangos que dan como ciertos golpes bajos. Y entonces en ese sentido lo primero que habría que hacer es caracterizar como cierta estructura básica del tango. En general, digamos, si seguimos lo que plantea Virgilio y Homero Expósito, los tangos, las letras de los tangos son bipartitas, se dividen en dos partes y una de esas partes generalmente expone una anécdota, una historia, ¿no? Y la otra parte está más dedicada a la poesía, ¿no? Entonces uno observa que las letras de los tangos, en una parte hay mucho contenido, mucha letra donde se cuenta una historia, y la otra parte es muy poética, hay figuras literarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un rubro del tango, un subgénero, que es este tango melodramático, golpe bajero, que lo que hace es prescindir totalmente de la poesía y va directamente a la anécdota, y generalmente a una anécdota truculenta, a una anécdota que cuenta una historia que, como vengo señalando, es un golpe bajo, ¿no? Entonces, ese es el caso del tango que tenemos aquí en manos, ¿no? Que es Salto Mortal, y hay otros antecedentes, ¿no? O sea, uno de los primeros tangos que va en esa línea es Si se salva el pibe, que es un tango de Francisco Pracánico y letra del gran Celedonio Flores, que justamente, como dice el título del tango, trata sobre un padre que está, digamos, jurando, ¿no? Y prometiendo un montón de cosas si es que su hijo se salva de una enfermedad terrible, etcétera, ¿no? Después tenemos El Bazar de los Juguetes y Cuatro Líneas para el Cielo, que son dos tangos con letras de Reinaldo Giso. Reinaldo Giso fue el autor emblemático de los tangos melodramáticos, ¿no? En El Bazar de los Juguetes es un hombre pobre, niño pobre que crece y se vuelve rico y después vuelve a su barrio pobre, pasa por una juguetería y compra todos los juguetes para los niños pobres del barrio, ¿no? Entonces rememora sus tiempos de carencias, ¿no? De su madre que solamente le regalaba un pedazo de pan, etcétera. Todo es muy melodramático, ¿no? Cuatro líneas para el cielo es más golpe bajo todavía porque es un tango donde un niño es arrestado y cuando descubren que él robó un ovillo de hilo y le preguntan por qué lo robó, él dice que básicamente quería remontar un barrilete para llevar una carta al cielo porque su madre se había muerto, ¿no? Entonces todos se conmueven y en la comisaría lloran por el pobre niño. Por una muñeca, un tango de Emilio Valcarce y Manuel Barros, trata sobre una niña de 7 años, ¿no? Rubia, muy linda, etcétera, que tiene una muñeca negra y en un momento se le cae la muñeca en la calle y cuando la va a recoger es atropellada y muere trágicamente, ¿no? O sea, como pueden darse cuenta, son todos tangos como muy golpes bajos, ¿no? Y El Amor Desolado, que es un clásico que cantara Jorge Falcón, ¿no? De Alberto Cortés y José Dicenta, es un tango que trata sobre un hombre que vive un amor totalmente turbulento y destructivo y termina quitándose la vida para no matar a la mujer que ama, ¿no? En el caso del tango que yo les traigo hoy, que se llama Salto Mortal, es un tango de Domingo Julio Vivas, letra de Domingo Julio Vivas, música de Domingo Julio Vivas y letra de Juan Mazzaroni, ¿no? Que además de letrista era autor teatral y compuso muy pocos tangos, de hecho su producción es muy escueta, tiene 5 tangos nada más, ¿no? Pero lo interesante es sobre todo su vocación teatral, ¿no? Que lo emparenta con otros autores del género, como Alberto Bacareza, Manuel Romero, que después se volviera director de cine, Enrique Santo Discépolo, que después se volviera director de cine a su vez. O sea que la idea es que son autores que vienen del teatro y que tienen una concepción melodramática del género y que apelan a golpes bajos y muchas veces explotan estos recursos, ¿no? Ya hasta podríamos decir hasta bordear el mal gusto, ¿no? Y en algunos casos hasta traspasarlo sin ningún tipo de tapujos, ¿no? En el caso de Salto Mortal se trata de un tango que nos presenta a dos personajes, un payaso de un circo y una écuyeré o écuyer, o sea, una mujer una especie de jinete, una mujer que hace, digamos, acrobacias arriba de un caballo,
una pareja muy modesta, muy humilde, están profundamente enamorados, pero llega un estanciero a ver una función del circo y, por supuesto, un hombre de mucha plata termina seduciendo a la Écuyere y el pobre payaso, bueno, se deprime terriblemente. Y el final, bueno, preferiría que directamente escucharan el tango y vieran cómo remata la letra Mazzaroni, ¿no? Se viene el drama, por supuesto. Entonces, resumiendo, estamos en presencia de tangos que prescinden de la parte poética y van directamente a la anécdota, y la anécdota directamente está, digamos, desarrollada hasta un límite que podríamos decir que bordea el mal gusto, ¿no? En muchos casos, y generalmente este tipo de tango se desarrolla más hacia los años 40-50, que es la época como de decadencia, si se quiere, del tango, ¿no? Un momento que el tango ya empieza a decaer, se agotan los temas y por lo tanto hay que generar, digamos, golpes bajos, ¿no? Bien, ahí escuchábamos la historia trágica, como pueden ver, el payaso decide acabar con su vida arrojándose de la altura, ¿no? Y queda tendido sobre la arena, mientras la Écuyere se va con su estanciero, ¿no? Y no le importa demasiado lo que sucede con el pobre payaso. Entonces, bueno, como pueden ver, es un tango temprano de 1927, cuando todavía no se no se estilaba, digamos, ese tipo de tangos. Como yo les comentaba, ese tipo de tangos empieza a ponerse más de moda hacia los años 50, 60. Hay todo un clima como de agotamiento, ¿no? De la temática del tango, los temas tradicionales, ¿no? El conventillo, el arrabal, la madre, la noviecita, el proxeneta, todo ese mundillo empieza, digamos, a quedar en el pasado, ¿no? El malevo, los cuchilleros. Entonces, de golpe el tango es como que queda desprovisto de temas, y yo pienso que esa es una de las razones por las cuales el tango empieza como en varias letras, ¿no? En varios letristas empiezan a dar golpes bajos para apelar desde la anécdota directamente, golpear, digamos, al oyente, ¿no? Entonces, ese es uno de los síntomas, ¿no? El otro lo escuchábamos antes, cuando estábamos escuchando el Choclo, la letra del Choclo que compusiera Enrique Santos Discépolo, más o menos hacia el año 48. Bueno, al respecto se ha dicho que el choclo, digamos, ustedes saben que un choclo es un elote, una mazorca, no recuerdo cómo se llama en México. Bueno, se dice que originalmente el choclo era básicamente un motivo rural, maíz, y bueno, las fuentes indican también que había un famoso proxeneta, ¿no? Que era muy rubio y al quien le decían el choclo, ¿no? Pero lo interesante de esto es que la letra de Discépolo es la tercera letra que se le pone al tango el choclo en el 48, y a diferencia de las otras letras, es una especie de metatango, o sea, esa letra del choclo es como una pequeña historia del tango, ¿no? Donde Discépolo en esa letra cuenta resumida, digamos, la historia del tango desde su origen hasta su triunfo en París, etcétera, ¿no? El hecho de que el tango empiece a, digamos, retorcerse sobre sí mismo y empiece a comentar sus propios temas, ¿no? El hecho de que el tango empiece a ser metatango, o sea, el tango habla del tango, ¿no? Y cuenta su propia historia, también nos habla de un agotamiento de los temas, ¿no? En general, cuando un género empieza a autocomentarse, digamos, eso también está hablando de que evidentemente los tópicos están ya bastante saturados, ¿no? En el caso de, volviendo al tango que teníamos delante, Salto Mortal, es interesante porque mezcla dos temáticas muy, digamos, caras al tango. Uno, el desengaño amoroso, obviamente, y la segunda, todo este mundo circense, el mundo de la mascarada, ¿no? Que es el mundo fantoche, digamos, de este payaso, que paradójicamente las dos grandes temáticas que luego van a confluir en la poética de Enrique Santos Discépolo, ¿no? O sea, Enrique Santos Discépolo uno tiene siempre el Pierrot, ¿no? El Arlequín, de hecho hay un famoso tango de Discépolo, se llama Soy un Arlequín, y por otro lado el desengaño amoroso que en Discépolo es siempre visceral, es desgarrador, ¿no? Y deja al hombre amante al borde del suicidio, digamos, ¿no? O sea que podemos ver que esas dos grandes temáticas de Discépolo ya están aquí anunciadas en este estupendo tango, ¿no? Bruno, quisiera preguntarte justamente sobre esto porque me llama mucho la atención cuando se toca el tema de esta cuestión del circo.
¿no? Por ahí, no sé, mi imagen, ¿cómo decirte? Quizá tradicional como mexicana sería, yo me imagino un circo, me imagino los animales y me imagino un circo que no necesariamente coincide con esta imagen de circo del que estamos hablando. Si pudieras comentarnos un poquito, describirnos un poquito más sobre este circo. Sí, totalmente. Pasa que no hay que olvidar que el tango viene del sainete, ¿no? Y del teatro, y que a principios del siglo, por ejemplo, los hermanos Podestá eran, digamos, muy, muy importantes en la escena cultural argentina, y eran hermanos que iban con una compañía de circo, el Circo Podestá, que iba de sitio en sitio, ¿no? Y además tenía toda una beta teatral, ¿no? Y en esa beta teatral tenían personajes arquetípicos, como el Cocoliche, que era el típico inmigrante italiano que intentaba hablar como criollo y no podía. Entonces, desde el vamos, desde su origen, el circo y el tango estuvieron íntimamente conectados. Pero además hay otra cuestión muy importante, es el hecho de que muchos de los autores y letristas del tango venían del grotesco, de la estética grotesca, ¿no? El grotesco criollo, por ejemplo, de los hermanos Discepolo, y en el mundo del grotesco y del expresionismo alemán, el circo es una representación del mundo. O sea, el mundo sería un carnaval, ¿no? Sería un desfile de máscaras, de imposturas, ¿no? No se puede, digamos, conocer el verdadero rostro sin arrancar la máscara. Entonces, la idea es que el mundo, como decía, sus ojos se cerraron, ¿no? El carnaval y el mundo del mundo pasaba y se reía. El mundo es un gran carnaval donde nadie muestra su verdadera faz, y por lo tanto, digamos, el circo es una especie como de metáfora del mundo y de la vida real, ¿no? Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo se